Bienvenidos al encuentro de SpainShift sobre la mesa redonda de financiación e inversión con criterios ASG en Real Estate. Soy Joaquín Garralda, presidente de SpainShift, y tengo el placer de presentar este encuentro, que es una mesa redonda. Yo creo que es un tema muy relevante. Es decir, siempre Real Estate era una opción de inversión, en lo cual lo que se pensaba era que a lo mejor era más predecible, normalmente tenía a lo mejor un acuerdo con el gobierno, con el Estado para hacer unas obras, y era una opción existente. Actualmente, con el cambio climático, es una opción que tiene más peso, si cabe. En cierta medida tiene por un lado riesgos y por otro lado tiene oportunidades. Tiene riesgos porque, claro, a lo mejor algún cierto tipo de construcciones, por el cambio climático, por el crecidas del agua, pues bueno, pueden no ser interesantes, pueden ser muy arriesgadas, pero por otro lado tiene oportunidades, y eso es lo que también queremos decir. Es decir, en la medida en que la Unión Europea está tratando de mitigar y adaptar, es decir, buscando una mitigación y adaptación para que la economía, bueno, pues sea baja en carbono, nos podemos encontrar que por un lado sí es reducir las emisiones de CO2, pero por otro lado es adaptar. Y dentro de la adaptación, indudablemente, las infraestructuras tienen un papel muy importante. Y dentro de esa adaptación, bueno, pues la sociedad tiene que a lo mejor adoptar nuevas prácticas y, por lo tanto, exigir nuevas infraestructuras. Ya no es solo la energía eólica como una de las opciones de Real Estate, que siempre han estado ahí, sino que están siendo más sofisticadas, sobre todo para la parte de adaptación, que es quizá más compleja. Con estas breves palabras, quiero animarles a que sigan este encuentro en el cual, bueno, pues diversos panelistas van a plantear sus puntos de vista. Como siempre, gracias por su atención y gracias, por supuesto, a los panelistas que han accedido a presentar sus puntos de vista desde distintas perspectivas. Gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias a SpainShift, a Andrea González, a Sara, a Joaquín Garralda, a todo el equipo de SpainShift por contar con nosotros para dar una charla hoy sobre la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Yo soy Mario Vicente, de Dirección de Desarrollo de Negocio en ST Consultores Inmobiliarios, del grupo Sociedad de Tasación. Y el tema de hoy es comentar sobre la sostenibilidad y la dimensión que tiene la sostenibilidad, especialmente en el sector inmobiliario. Como nada más que tenemos 20 minutos, pues bueno, he intentado concentrar un poco los temas principales. Hay algunos que dejo sin tratar, como por ejemplo puede ser la vivienda social. Pero bueno, sí que se hace un repaso, creo que más o menos completo, de todas las perspectivas que tiene la sostenibilidad dentro del sector inmobiliario. Y bueno, realmente desde el Acuerdo de París y la Agenda 2030 es cuando parece que nos hemos puesto las pilas y hemos empezado a ser conscientes de la importancia de la sostenibilidad en nuestro día a día, en nuestra actividad, en la sociedad. Sí que ha habido eventos anteriores, como por ejemplo pudo ser el Pacto de Kioto, etcétera, pero realmente hasta el Acuerdo de París y la Agenda 2030 no es cuando ha sobrevenido todo el tsunami legislativo. Se han marcado unos objetivos a 2050 de ser neutros climáticamente, para lo cual se han fijado también objetivos parciales para 2030. Y ante toda esta nueva situación a la que nos enfrentamos todos los sectores de actividad, el sector de la edificación sin duda es protagonista, porque bueno, representa el 38%, 40% del consumo de energía, del consumo de las materias primas, de las emisiones de CO2, de la generación de residuos.
nos encontramos que tenemos un parque edificado donde el 82% del mismo no es eficiente, son calificaciones E o peor, y tenemos también déficit, por ejemplo, en vivienda social, donde hace 2 años se emitió un estudio que tan solo un 2,5% de la vivienda nueva era vivienda social. Lo pones, por ejemplo, en comparación con Europa, donde la media es un 9%, o por ejemplo con Países Bajos, donde es un 30%, pues bueno, ahí tenemos recorrido por delante, y realmente en los últimos años estamos incrementando ese porcentaje, por ejemplo con el Plan Vive y proyectos similares. Como digo, hay un auténtico tsunami legislativo que afecta tanto a nivel empresa como a nivel inmueble. A nivel empresa, bueno, desde la ley de memoria no financiera del 2013, en los últimos años es una auténtica cascada de nuevas legislaciones que afectan tanto al sector financiero como a la gran empresa en materia de divulgación, transparencia, reporte, tanto al sector financiero como al sector aseguradoras, como a las empresas de rating, cuestiones medioambientales, cuestiones sociales, igualdad de género, etcétera, taxonomía medioambiental, taxonomía social. Sin embargo, todo este marco legislativo, de momento, está afectando lo que es a la cumbre de esa pirámide, de la pirámide profesional, es decir, o empresarial, es decir, a las entidades financieras, a las grandes empresas con una facturación y un volumen de empleados determinado que les aplica estas exigencias. Sin embargo, al mundo pyme, pues realmente todavía no ha permeado. El día de mañana se entiende que sí, quizás no tanto a nivel legislativo, pero ahora mismo estamos un poco en el plano de la obligación o de la exigencia a la gran empresa y la entidad financiera. ¿Qué pasa? Que en el sector inmobiliario el 99,96% de las empresas son pymes. Por tanto, no están, este tsunami legislativo no les pilla directamente, sino que seguramente les va a pillar de otra forma, que es por financiación. Es decir, van a tener una exigencia de ser sostenibles por una cuestión de acceder a financiación simple y llanamente. A nivel inmueble, es decir, hemos visto un poco a nivel empresa, a nivel inmueble también existe otro tsunami legislativo, es decir, también desde el Pacto de Kioto se aprobó una directiva en eficiencia energética en el 2002 que estableció un sistema de cálculo de la eficiencia energética. A raíz de esa directiva europea, como siempre hacemos, transponemos a nivel nacional esos reglamentos. Surge la ley de certificado energético en nuestro país. En el 2007 se aprueba el Código Técnico de la Edificación, que hay un antes y un después en la obra nueva. Cuando se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se renueva el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas. A partir de aquí, si veis en la diapositiva, lo que es la línea temporal cambia de color, es decir, realmente hay por resumir, a nivel legislación en inmuebles, dos hitos fundamentales. Es cuando se aprueba el Código Técnico de la Edificación, que los edificios pasan a ser muy eficientes, aunque se han ido renovando con el tiempo, y a partir de hace 1 año o 2 años, cuando hemos recibido una cantidad tremenda, se ha aprobado una cantidad tremenda de fondos para rehabilitación. Son dos hitos fundamentales y que cambian completamente el cómo se construye o cómo se construía hasta ese momento. Luego en 2010 se renuevan las directivas europeas en materia de eficiencia energética. Acto seguido se renueva el Código Técnico de la Edificación. Aparece la definición de lo que es los edificios de consumo casi nulo, que entró en vigor a finales del 2020, es decir, desde diciembre de 2020 todos los edificios que se construyen nuevos han de ser de consumo casi nulo. Y 2 años antes los edificios públicos. Se renovó igualmente el RITE y apareció varios planes y estrategias a nivel nacional, como son el PENIEC, el RSE y el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es un fondo al cual las entidades utilities, aquellas entidades que tienen mayor huella de carbono, producen más emisiones, tienen una obligación de contribuir
a este fondo, y de este fondo pues se subvencionan actuaciones en materia de eficiencia energética, etcétera. Y finalmente, en los últimos años se han actualizado legislaciones como por ejemplo una vez más la legislación en materia de eficiencia energética para hacer más extensible el patrimonio inmobiliario de aplicación. Afecta a la obra nueva, afecta a la segunda mano siempre que se vende o se alquila ese inmueble, también a edificios públicos, exige al técnico certificador visitar el inmueble. Es decir, cada vez vamos dando más pasos también a nivel inmueble. Se aprobó el año pasado se aprobó una legislación de circularidad y de suelos contaminados. Entonces estamos en el camino de llegar desde luego a nivel edificación. Ahora mismo todo lo que se construye en obra nueva es de consumo casi nulo. Obra nueva versus rehabilitación. Bueno, aquí generalmente tanto el Código Técnico de la Edificación como los criterios para recibir subvenciones en materia de rehabilitación se focalizan mucho en lo que es bajar consumos y demandas. Es decir, lo que se llama como carbono operativo, el carbono que se genera con el uso del inmueble. Sin embargo, hay otro carbono que es el embebido, que es el carbono que se produce en la fabricación de los materiales que llegan a las obras, en la propia ejecución de las obras. Y en los últimos años estamos dando pasos, como digo, tanto el Código Técnico de la Edificación como los criterios para poder subvencionar una rehabilitación, en focalizar mucho en reducir demanda y consumo. Sin embargo, la parte de ese carbono embebido, pues quizás está un poquito más atrás. Ahora mismo es una proporción de 70-30, es decir, dentro de la edificación un 70% es carbono operativo y un 30% es carbono embebido, pero a medida que ese carbono operativo lo vayamos reduciendo, pues el carbono embebido va a ir ganando terreno. Entonces, bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque también tenemos que actuar sobre él, y tiene que ver tanto con el proceso de ejecución, de fabricación de los materiales, como la propia demolición y derribo de las edificaciones cuando llegan al final de su vida útil. Aquí hay conceptos como por ejemplo la industrialización, que de momento no llega a cuajar porque cambia un poco el sistema de financiación, lo que es el préstamo promotor. Una obra tradicionalmente son 2 años, sin embargo la industrialización te lleva a obras de 2 meses, con lo cual de cara a financiarla pues es un cambio de paradigma que de momento no acaba de consolidarse. Podría ayudar para precisamente reducir este carbono embebido, la industrialización. Tenemos un objetivo en el RSI, la estrategia de rehabilitación a nivel nacional, que habla de una necesidad para el 2050 de 4,9 millones de viviendas. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos un presupuesto de carbono, es decir, no podemos generar más de un carbono en concreto al año que da para 10.000 viviendas nuevas con los sistemas constructivos que hay en la actualidad. ¿Qué implica esto? Pues que realmente para poder cumplir con el Acuerdo de París debemos sustituir la obra nueva o esa necesidad de viviendas que se estima que va a ser así para 2050, la obra nueva sustituirla por la rehabilitación, que la huella de carbono, el impacto es mucho menor que en el caso de la obra nueva. Y luego hay un estándar que es el de Levels, que bueno, es un estándar avalado por la Comisión Europea que precisamente concibe la edificación como en todo su ciclo de vida útil, es decir, no solo el uso de la edificación, sino el momento en el que se construye, en el que se usa, en el que se rehabilita, en el que se demuele, y entonces, bueno, establece unos criterios, unos estándares comunes. Lo que pasa es que son de uso voluntario, pero bueno, es un esfuerzo por parte de Europa de precisamente que todos manejemos un poco los mismos criterios. A nivel de rehabilitación, como comentaba, estamos en un momento único con el Pacto Verde Europeo.
bueno, se aprueban una serie de, que fue a finales del 2020, 2019, se aprobaron una serie de actuaciones, entre ellas la Renovation Wave, que básicamente es pues apostar por la rehabilitación, por lo que estamos comentando, y se ha aprobado dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia una serie de programas, en este caso el programa el 853 del 2021, que apuesta por la rehabilitación a nivel barrios, a nivel edificios y a nivel viviendas, y además también subvenciona los trabajos técnicos y los libros del edificio, con lo cual estamos hablando de 3.420 millones de euros, que además genera o mueve mucho más dinero, que potencia la colaboración público-privada. Se establecieron previamente a la dotación económica, ha habido manifestaciones de interés por parte de los ministerios, se han emitido PERTEs de diferentes sectores. Todo nos pone en una situación o en un momento muy positivo. Lo que pasa que ha pasado ya un año y medio y nos encontramos con que de momento esos fondos no están fluyendo como debería aparentemente. No hay información de qué fondos se han consumido, de qué viviendas se han rehabilitado, de cuántas son las solicitudes que se han realizado hasta el momento, y al final estos fondos han venido para gastarlos. Tenemos la instrucción de Europa que si no los gastamos evidentemente habrá que devolverlos, con lo cual pues ahí por parte de las administraciones públicas sí que tienen un reto importante de ser capaces de gestionar toda esa cantidad o ese incremento de administrativo y de solicitudes que están experimentando estos días, y luego que tenemos 17 casuísticas en nuestro país, porque cada comunidad autónoma, aunque la legislación es única para todos, pero cada comunidad autónoma tiene su propia adaptación. Una pregunta de la calle es, sí, yo quiero ser sostenible, pero me es más caro, ¿no? El ser sostenible es caro. Bueno, en el caso de la edificación, claramente una vivienda rehabilitada tiene mayor valor que una vivienda que no lo está. Según estudios de sociedad de tasación, concretamente es un 25,5% lo que se incrementa el valor de un inmueble rehabilitado a uno que no lo está. Evidentemente el acometer la rehabilitación de una vivienda y llevarla hasta una calificación C en lugar de a una E conlleva un sobrecoste. Sin embargo, ese sobrecoste se recupera se amortiza con los años mediante la reducción de los costes de los consumos de esos inmuebles. Según un estudio del Instituto Tecnológico de Cataluña, concretamente en 10-20 años se recupera la inversión inicial realizada. Si además contamos con que son subvencionables, concretamente el 853 subvenciona desde el 40% hasta el 80% del coste de la rehabilitación, nos encontramos con que ese periodo de amortización de 10-20 años se reduce muchísimo, con lo cual, desde luego, se entiende que tiramos atrás una leyenda urbana y de cara a rehabilitar energéticamente. El suelo, siempre nos centramos un poco en el sector inmobiliario construido que vemos, y el suelo, hemos puesto aquí, ha sido el gran olvidado. Sin embargo, realmente es el bien inmueble más preciado que tenemos, porque es muy limitado, porque en las ciudades el suelo urbano cada vez está más limitado, porque el suelo rústico está padeciendo una situación de despoblación. Aquí veis en la pantalla un plano de Europa que habla de densidad de población, y veis la situación de España, que es única en toda Europa a nivel de despoblación. Tenemos un auténtico problema de despoblación en el suelo rústico. ¿Qué conlleva esto? Pues que esos suelos rústicos se deslocalizan, se desertizan, afecta a todo tipo, a la biodiversidad, a la salud humana. El suelo, además, a nivel financiero siempre es un activo especulativo y de riesgo, evidentemente, y a raíz de la crisis del ladrillo del 2008 aún se rigidizaron un poco más la financiación de este tipo de bienes inmuebles. Entonces, bueno, esto es un poco la situación
pesimista o negativa, ahora la situación positiva. Bueno, pues que la descarbonización de los edificios y de las infraestructuras no va a ser suficiente para poder llegar a ser neutros climáticamente en 2050, es decir, que tenemos que compensar las pocas emisiones que generemos, hay que compensarlas, y una forma de compensarlas precisamente es invirtiendo en suelo. El suelo rústico se está transformando para todas las renovables, terrenos que estaban abandonados se están transformando para las grandes extensiones de renovables de hoy en día, que ya no solo eólica y termosolar, sino hidrógeno y otras fuentes que están apareciendo. Es fuente de diversidad, se crean sumideros de carbono, hay una nueva legislación en materia de circularidad y contaminación de suelos estatal, que va a ir en pro de impulsar la activación del suelo, de evitar actividades que sean contaminantes, de que los titulares de esos suelos tengan una obligación de evitar el perjuicio para esos suelos y de revertir la situación en posibles suelos que estén contaminados. O sea que realmente estamos trabajando también no solo en lo que es en la obra nueva, los edificios, sino también como digo, en un bien tan preciado como es el suelo. Y finalmente, aunque ahora tenemos una mesa con expertos y desde luego es un lujo, que hablaremos sobre financiación y inversión sostenible, quería pasar un poco por encima, dando datos muy generales. A nivel internacional, desde luego, toda la financiación e inversión sostenible está al alza. Desde el 2007, que se emitió el primer bono verde, aunque fue hasta el 2013 cuando empezaron a tener más tirón, pues cada año se incrementa la emisión de este tipo de deuda. Originalmente solo había bonos verdes, ahora hay bonos verdes, bonos de transición, bonos sociales, bonos SLB, bonos sujetos a los ODS, o sea que cada vez es un mercado más amplio y que mueve más masa. A nivel nacional, el año pasado nos encontramos con que creció la financiación sostenible, pero bajó ligeramente la emisión de bonos verdes. Se entiende por la situación que vivimos de conflicto internacional, de inflación, etcétera. De esos bonos emitidos, el 40% han sido para renovables, el 25% para movilidad sostenible y el 15% para eficiencia energética. Han aparecido otras formas de financiación, como por ejemplo es el modelo S, las entidades para financiar actuaciones de rehabilitación en el sector inmobiliario, por ejemplo, grandes empresas utilities como puede ser Iberdrola, etcétera, pues también se han metido a financiar este tipo de actuaciones que recupera la inversión mediante los ahorros conseguidos en el tiempo. Entonces, bueno, van surgiendo diferentes formas de financiación alternativas, lo cual, pues bueno, es interesante. Y hasta aquí un poco la charla muy resumida, y como digo, ahora tenemos una mesa en la que trataremos más la inversión y la financiación sostenible. Gracias. Buenas tardes. Ahora mismo tengo el placer de presentar a una mesa con auténticos referentes en el sector de la inversión y la financiación sostenibles. Sigo un poco el orden según los tengo sentados a mi izquierda. Juan Carlos del Río, que es director de Finanzas y Estrategia y Sostenibilidad en la AEB, la Asociación Española de la Banca. Bienvenido. Gracias. Tomás Conde, Senior Advisor en AERI, la Asociación Española para la Relación con Inversores. Gracias, Hola, Tomás. Y Luis Solís, director adjunto en Standard & Poor's Global Ratings, especializado en finanzas sostenibles. Hola, Luis. Muchas gracias. Un placer. Siguiendo con la charla inicial en la que comentábamos un poco aspectos técnicos y el impacto del sector, de la sostenibilidad en el sector inmobiliario, ahora, como digo, nos centramos más en el mundo financiero y de la inversión sostenible.
Entonces, bueno, son 4 preguntas con posibilidad de subpreguntas, pero bueno, 4 preguntas principales que son bastante abiertas y bastante generales para que cada uno contestemos desde nuestra perspectiva. Entonces, bueno, la primera pregunta es, dentro de esta situación actual que tenemos a nivel legislativo, donde se está definiendo qué es la sostenibilidad, qué criterios se consideran para calificar, sobre todo a nivel empresa, o tenemos la taxonomía que ha hecho el esfuerzo de clasificar varios cientos de actividades en función de sus criterios sostenibles, pero bueno, más allá de la legislación, ¿qué se considera sostenible? ¿Cuáles son los criterios para considerar que una empresa o una cartera de inmuebles son sostenibles? Entonces esta pregunta se la lanzo a Luis, que yo creo que le... Sí, estupendo, gracias. Pues bueno, yo por ubicar lo que voy a contar donde estoy es en ratings, y aquí hacemos evaluaciones ESG de las compañías, no solo del sector real estate, sino de otras corporaciones y de financial services. Y básicamente dentro de la ESG Evaluation tenemos como 2 componentes: un componente en el que analizamos el perfil ambiental, social y de gobernanza, y luego otro que es como cómo está preparada la compañía para el largo plazo, para el futuro. Dentro de esa primera parte del perfil ESG, lo que intentamos es digerir toda la información que tiene la compañía, tanto pública como confidencial, y trasladamos nuestra opinión en 12 factores, 4 de ambientales, 4 sociales y 4 de gobernanza. Y hay como una diferencia de los aspectos que miramos, la relevancia, la materialidad de los aspectos para cada uno de los sectores, pero dentro del propio sector también hay diferencia entre las diferentes compañías que estén en un lado o a otro de la cadena de valor. Y en concreto en real estate son diferentes los aspectos materiales de los operadores, de los desarrolladores, ¿no? Pero hay un denominador común en todos ellos que es el impacto o la mitigación o adaptación que ellos abordan respecto al cambio climático. Este es un aspecto que nosotros evaluamos en todas las compañías y tiene es el factor que más peso tiene dentro del sector real estate, y básicamente lo que intentamos analizar es qué han hecho hasta el día de hoy, qué es lo que hacen actualmente y qué es lo que se proponen hacer el día de mañana. Entonces, bueno, intentamos utilizar herramientas de tal manera que nos puedan dar una previsión de cuáles serán sus emisiones más adelante, de dónde vienen, qué intensidad de carbono vienen hasta la fecha, y los objetivos que tienen, si están basados en la ciencia, si siguen algún escenario, y cuáles son las estrategias para poder cumplir esos objetivos. Entonces, volviendo al tema de mitigación y adaptación al cambio climático, pues obviamente miramos el rendimiento operativo en términos energéticos, miramos cuál es la circularidad, cuál es el diseño de los activos para poder reutilizar los residuos, el reducir el consumo de agua, y luego, bueno, pues nos interesa también saber qué iniciativas llevan para mejorar la resiliencia climática del propio activo, ¿no? Cómo preparan estos edificios que tendrán que convivir en un escenario cero emisiones en 2050, cómo los preparan para poder ser más resistentes a fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo. Y, por ejemplo, ¿hay diferencias entre que sea una empresa operadora o desarrolladora? Es decir, ¿los aspectos sociales pueden tener más pesos en una o en otra? ¿O tenéis esos 4 más 4 siempre? ¿Cómo pondera? O sea, es decir, al final tener una cartera en alquiler o ser un promotor tradicional, ¿pondera igual los aspectos medioambientales, sociales, de gobernanza, o los consideráis? Sí, no, los pesos en función de si es desarrollador o operador son diferentes. Entonces, por dar un ejemplo clásico de un desarrollador donde entendemos que tiene más riesgo o más exposición al riesgo de seguridad y salud es cuando construye sus activos. Entonces, no solo queremos conocer cuáles son los indicadores de fatalidad, indicadores de accidentabilidad en sus propios empleados, sino en los contratistas y cómo interaccionan con esos contratistas también. Muchas veces es una parte de la cadena de valor donde hay menos control, pero sí queremos saber si hay políticas en las que se intenta incentivar de alguna manera a los contratistas para, bueno, pues mejorar ese desempeño. En el caso de los operadores, por ejemplo, pues nos interesa saber más cuál es su interacción con el usuario final. Si hay ejemplos de buenas prácticas donde vemos compañías que crean
con ayuda de la digitalización crean apps que les permite gestionar, o al usuario final le permite gestionar el consumo y le permite, bueno, gestionar como espacios abiertos dentro de las oficinas, y nos interesa más cuál es esa interacción, no tanto el lado de seguridad y salud. Interesante. Tomás o Juan Carlos, si queréis continuar o... Si me permites, Sí. Mario, a mí me gustaría dar una visión complementaria, ¿no? Porque desde el mundo, cuando se hace un análisis bajo la óptica de la empresa, lo que ha dicho Luis tiene todo el sentido y cada vez se harán las cosas en esa línea, ¿no? Pero para garantizar la estabilidad del sistema financiero, para medir la calidad de una cartera inmobiliaria en las entidades de crédito, hasta ahora tenemos menos indicadores que los que Luis ha mencionado, porque no tenemos tanta riqueza de información, ¿no? Entonces, hasta ahora en realidad, y desde el año 2013, nos basamos en los certificados de eficiencia energética, fundamentalmente. Y esto es lo que nos exige también el Banco Central Europeo para realizar las pruebas de esfuerzo, los stress test. El problema de los certificados de eficiencia energética, como todos sabemos, es que la calidad es cuestionable, solamente hay información entre 3,5 y 5 millones de viviendas frente a un stock de 25 millones, no es fácil acceder a la información, y casi lo más grave de todo es que los certificados apuntan a que tenemos un déficit en la calidad y eficiencia energética de los edificios en España brutal, ¿no? Entonces, ¿nos tenemos que conformar con esto? No, por supuesto. Y lo que hemos hecho también desde el sector para mejorar esta información, sin llegar al grado que Luis ha mencionado, porque no disponemos de esa información, y a lo mejor para el particular tampoco es necesaria, ha sido básicamente dos cosas y prepararnos para la tercera, ¿no? Lo primero es responder a los requerimientos del Banco Central Europeo, entendiendo, conociendo cuál es el grado de eficiencia energética de los edificios, pero no solamente de los que están registrados, sino también a través de una estimación, a través de inteligencia artificial, a través de un proveedor que contratamos, de los 25 millones de viviendas. Y con esto pudimos responder con bastante garantías a este requerimiento, ¿no? No nos quedamos ahí, y también hay un banco que lidera, Banca March, pero estamos el conjunto del sector detrás, que lo que trata de hacer de alguna manera es una síntesis de lo que Luis ha comentado, ¿no? Es hacer un índice de garantías hipotecarias que capture no solamente la eficiencia energética, sino otros ingredientes como temas sociales o éticos o de gobernanza, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Y por último, creo que nos tenemos que preparar para la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que viene con mucha fuerza en Europa, y que de aquí entre el año 2025 y 2030, con toda seguridad, nos van a exigir nuevos indicadores, nuevas formas de medir la calidad de esta cartera crediticia, y en donde vamos a tener la obligación de al menos incorporar de una forma comparable la eficiencia energética de los edificios, la huella de carbono, una huella de carbono a lo largo de la vida útil de los edificios, riesgos físicos, y todo esto recogido a través de un pasaporte. Con lo cual, y en eso creo que tenemos que comenzar a trabajar. Y es una forma complementaria a lo que tú has dicho. Sí, me quedo también con un poco lo que acabas de comentar, el reto que somos todos conocedores, pero cuando te encuentras con que tienes que responder a un requerimiento de este calibre, como es el Banco Central Europeo, y dar unos datos que no tenemos, pues el reto que es para todos, tanto la entidad obligada a dar esos datos como los proveedores, el reto frente al que estamos de poder proveer esos datos. Evidentemente, con las herramientas que tenemos ahora, totalmente de acuerdo contigo de que la legislación de certificación energética pues realmente es la herramienta que tenemos para poder medir la eficiencia energética de un inmueble, y es verdad que hay un esfuerzo, o sea, hay que reconocer que hay un esfuerzo en que cada vez se va renovando esa legislación para que, bueno, pues sea al final un dato de más garantía. O sea que sí, desde luego estamos ahí frente a un reto que linka un poco con la pregunta 3, precisamente, que es esa falta de información que no tenemos ahora mismo. Ya me lo has formulado. Lo voy a atacar. Me hace gracia porque según me estabas, Mario, preguntando, me estaba acordando, en el seno de AERI hicimos el pasado mes de julio un evento de real estate, pues con los principales jugadores, las principales socimis españolas,
con Asocimi, la Asociación Española de Socimis, a Metrobacesa, Savils y no recuerdo qué más. Y lo primero que, digamos, conclusión que se sacó es una conclusión compartida incluso en el sector financiero, hablando de datos del sector. Uno, y los datos no son todavía lo suficientemente buenos, ni mucho menos, aunque van mejorando año a año, a sombra de la regulación, por descontado. Dos, a falta de un estándar, hay 4, 5, 6 estándares, con lo cual imposibilita mucho la comparabilidad. Y el tercer punto, que lo habéis tratado ya en el punto anterior, incluso antes lo he escuchado, la parte de ayer dijeron la palabra diarrea legislativa, me gustó mucho, más que tsunami, porque creo que es una auténtica salvajada. Entonces, cuando comentaba este punto 2 de varios estándares en vez de uno, tenemos que en materia de reporting, partiendo de la base de, y lógicamente que todos lo sabemos, lo que no se mide no se gestiona, es lógico, y hablando de métricas, hablando de KPIs, tenemos los tradicionales que conocemos desde el 2000, el famoso GRI, pero que en el sector real estate es tan específico y tan concreto que tiene sus propios estándares. En este caso hablamos del EPRA, ¿no? Que es el European Public Real Estate Association, creo que es el EPRA, que tiene métricas que se siguen con mayor ahínco que los propios de GRI o incluso que si los Task for Climate Related y todo este tipo de historias. O sea que es un tema muy interesante porque la especificidad del sector, creo que tú lo comentabas en tu introducción, es muy interesante. Y no solamente en materia de reporting, lógicamente cuando hablamos de reporting hablamos de KPI, porque hemos dicho que lo que no se mide no se gestiona, y eso lo decía el propio Michael Bloomberg, tiene toda la razón, pero luego viene la parte de lo que no se comunica, que yo odio esa parte, no existe, como es lógico, pero es muy importante. Sino que también en materia de nosotros, o sea, yo como Asociación Española para la Relación con los Inversores, somos muy conscientes que a la hora de ser más o menos elegible para inversores institucionales, tengo que mostrar que los impactos de mi compañía como real estate son buenos, malos o lo que sea, siempre comparándome con mi sector. Y aquí tenemos el GRESB, el Global Real Estate, creo que es Sustainability Benchmark, me parece, donde es un índice que está a la misma altura que el propio CSA de Standard & Poor's, y eso que yo soy un gran admirador y promotor, y creo que el CSA de Standard & Poor's es un sistema de gestión fabuloso, pero en este caso, yo diría, y en el sector este específico, a la par que el propio GRESB. Al final, las entidades financieras, digo, ¿por qué entidades financieras? Porque todo pasa por las entidades financieras en última instancia. Es absolutamente indispensable las métricas, y yo creo que aquí se ha comentado las eficiencias en las métricas. Tenemos un marco regulatorio muy exigente, se ha mencionado la taxonomía, construcción y promoción es muy específica, creo que era el grupo 7, me parece, de la propia taxonomía, especifica muy claramente sobre qué información para trabajar esos 3 KPIs que tú antes mencionabas. Yo creo que está muy avanzado. Todavía estamos en un ambiente excesivamente, hoy por hoy, confuso en cuanto a qué priorizar, con qué empezar, qué hacer, qué no hacer. O sea, en España tenemos 2 monstruos de Socimis que creo que las 2 capitalizan, una 4.000 y la otra 3.800 millones. La primera es Merlin, la segunda Colonial, luego tienes Insure, tienes Aedas, tienes Neynor, o sea, tenemos muchos exponentes, y de hecho en las valoraciones Standard & Poor's pues salen todas ellas. Yo creo que es un sector muy importante y muy necesitado precisamente esta evolución. Y sí que hemos visto una mejora bestial de los últimos 3 años en materia de reporting. Eso es inapelable, pero todavía queda recorrido. Pero bueno, métricas absolutamente críticas. Para eso necesito métricas, y luego para comparar necesito estándares, y claro, de nada me vale si Merlin y Colonial u otras utiliza uno diferente, no puedo comparar. Entonces ahí tendrá que haber evolución adicional, y vía regulación va a ser la única forma, posiblemente. Vale, hemos saltado un poco, hemos maclado ya un poquito, estamos contestando a la primera y la tercera. La tercera pregunta era precisamente esa gestión y obtención de datos, estupendo. De hecho, según os escucho, por ejemplo, pensaba, ¿no?, en ese reto que tenemos de obtención de datos. ¿Pensáis que, por ejemplo, las administraciones públicas podrían ayudar
por lo menos a recopilar esos datos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo el Miteco tiene un registro de huellas de carbono. Lo que pasa que el otro día descubrí que es un registro voluntario, lo cual te tira para atrás, porque es decir, estés obligado o no, o calcules tu huella, no tienes por qué registrarlo. O sea, es decir, las administraciones públicas pueden jugar un papel importante en el sentido de poder generar esas bases de datos, pues de huellas de carbono. Ahora en Europa ha salido la legislación hace poco del punto de acceso único, que también es precisamente pues para ayudar a ponernos esa comparabilidad que decimos y que tengamos ir alimentándose esas bases de datos. O sea, con lo cual al final también el reto es de todos. También los estamentos públicos, ya no solo de legislar, sino también poner plataformas y herramientas para que nos ayuden a obtener esos datos que necesitamos todos. Si me permites, y para concluir, sí. Yo creo que tienes toda la razón. Precisamente cuando se lanzó en el 2018 el Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, con sus 10 medidas estrellas, una de ellas precisamente era trabajar en ese punto de acceso único de datos, me parece que se llama, no recuerdo ahora el acrónimo, efectivamente. Yo creo que eso es absolutamente crítico, porque es la única forma de utilizar información fehaciente. Y no solamente eso, sino que voy hacia atrás, al final, en los marcos de reporting obligatorios, que son los financieros, que son de esta información financiera, y algunos incluso lo pueden hacer desde una perspectiva material cuando se acerca a los umbrales, a los thresholds. Es muy importante el poder etiquetar adecuadamente la información para posibilitar la lectura automatizada de estos datos y no tener que hacerlo de una forma manual y ortopédica. El problema que tenemos hoy es que cuando tú estás trabajando con una entidad financiera, que repito que es crítico a la hora de asignar los dineros, por decirlo de alguna forma, a la hora de utilizar la información de los múltiples millones de diferentes proveedores de información en materia ESG, que cada uno hace de una forma absolutamente diferente, es precisamente que estamos viendo que la lectura, es decir, el trabajo detrás es un trabajo todavía manual, incluso de Excel, cuando debería ser de lectura automatizada. Esto es como los lenguajes XBRL, Extensive Business Reporting Language, creo que era, en materia financiera, que todavía son preceptivos, pero todavía no se ha utilizado adecuadamente. Yo, fíjate, recuerdo, en el Banco Central Europeo me invitaron una vez a dar una conferencia porque se llamaba No más información aislada, porque las propias entidades financieras estaban horrorizadas a la hora de que uno utilizaba el formato XBRL, nadie lo utilizaba, los analistas no lo utilizaban, estaba ahí, y todo esto lo hemos trabajado en el seno de AECA y del propio ICAC en España. Entonces, absolutamente importantísimo, eso sería una medida fascinante que va a llegar. Lo que pasa es que deberíamos acelerarla en la medida de lo posible. Bueno, Sí. Luis, adelante. No, creo que es importante contextualizar de la información, antes llamada no financiera, ahora información de sostenibilidad. O sea, los primeros informes financieros que puedes conocer de las corporaciones clásicos datan de principios del siglo XX, y las memorias de sostenibilidad se empiezan a popularizar casi en este siglo, se puede decir, a finales del siglo pasado. Con esto quiero decir que todavía es muy difícil encontrar consistencia entre los datos. O sea, en concreto, un dato que es muy relevante a la hora de analizar las compañías de real estate son las emisiones de alcance 3. Las representan más de, creo que cerca del 95% de las emisiones del sector vienen de alcance 3. Y justo son las emisiones donde más discrepancias hay a la hora de integrar categorías entre las compañías, ¿no? Entonces, yo creo que el recorrido de conseguir que haya consistencia en lo que se reporta y cómo se analiza todavía es largo, pero bueno, en parte es comprensible porque no tiene este recorrido que tienen las métricas clásicas financieras. Y la taxonomía europea yo creo que ha venido a intentar solucionar, digamos, parece de una manera simple, ¿no? Con 3 simples métricas, el poder dar una información de si la compañía está invirtiendo en activos verdes, si la compañía recibe ingresos de activos verdes y el OPEX de la compañía respecto a los activos verdes, ¿no? Entonces hay como diferentes frentes. El paquete, por supuesto, de la Unión Europea es muy grande y amplio, y yo creo que abarca muchísimo, pero bueno, hay uno respecto a la calidad del dato. Algo que va añadido también a la taxonomía es la próxima directiva que se va sobre información de sostenibilidad, que se tiene que reportar, creo que es en enero de 2024, ya vamos a tener que, o sea, las compañías tendrán que reportar, y por primera vez se unifica el criterio en todos los países de que hay que verificar la información. Esto hasta ahora no era obligatorio en muchos países, entonces
porque sabéis que aquí sí era obligatorio, pero en muchos países no. Entonces, cuando vas a comparar una real estate de aquí con una real estate de fuera, pues el dato de aquí es más robusto, ¿no? Entendemos, pero a lo mejor el dato de otra región no lo es. Entonces, y luego dentro de las propias verificaciones, para aquellos que no vienen del mundo de la sostenibilidad, ni siquiera es una auditoría financiera, tiene menor nivel de trazabilidad. Hay verificación razonable, verificación limitada. Entonces la verificación limitada pues tiene una trazabilidad más corta, ¿no? Y sobre todo los que también hemos trabajado en el mundo de corporación lo sabemos, y los que tienen la verificación razonable es lo más parecido a una auditoría financiera. Entonces todas estas regulaciones, que es verdad que van a llevar más tiempo a las compañías para reportar, y van a requerir perfiles específicos para poder atender a esos requerimientos legales, yo creo que van a ayudar a que de aquí a unos años, a un medio plazo, sí que de verdad podamos comparar a las compañías independientemente de que se midan sus consumos energéticos respecto a sus certificaciones de cada región y demás, ¿no? Yo me gustaría regresar a tu pregunta original porque creo que está ligada, pero es bien importante. ¿Hasta qué punto las administraciones, el gobierno, nos pueden ayudar o nos deben ayudar a avanzar con más determinación, ¿no? Y para mí es el tema clave. O sea, uno no puede definir un Corporate Sustainability Reporting Directive y decir, ahí te va, rellénalo como puedas, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un tema que está en construcción, en el que todos estamos aprendiendo, supervisores, reguladores, administración y desde luego el sector privado, y no podemos hacer recaer que todo el grueso de la información, todo el grueso de la responsabilidad recaiga solamente en un vértice. Por lo tanto, yo creo que es clave. Y en este tema de la sostenibilidad inmobiliaria, ¿dónde se ve con claridad? Pues de nuevo los certificados de eficiencia energética, una variable que es clave, absolutamente clave para medir el grado de eficiencia de nuestros edificios, y resulta que solamente hay certificados por 5 millones. De esos 5 millones están distribuidos en 17 comunidades autónomas que los registran de manera diferente, que los publican de una manera diferente, y con lo cual es absolutamente complejo acceder a esa información. Pero vale, podemos hacer un esfuerzo, y cuando lo hacemos resulta que esa información es absolutamente inservible con lo que nos dicen otros países de Europa. Entonces, si no hay nadie que nos ayude a ordenar todo eso, pues podremos hablar del Corporate Sustainability Reporting Directive, que va a salir, que la vamos a tener que cumplir, que vamos a poner unos indicadores, pero que probablemente esos indicadores sirvan para relativamente poco, en mi opinión, si no lo centramos. ¿Y cuál es quizá la buena noticia, a pesar del coste que puede conllevar? Pues que creo que más allá de estas regulaciones generalistas, que son importantes, pero no son suficientes, valoro mucho las directivas específicas de cada sector. Entonces, la directiva de eficiencia energética de edificios, creo que esta sí es clave, porque esto sí nos va a obligar a que todos los certificados de eficiencia energética en Europa sean comparables, y nos va a exigir que todos los indicadores que aparezcan sean los mismos, y nos van a decir cómo calcularlos, posiblemente de acuerdo con los estándares que habéis mencionado los dos, pero yo sí pediría que no nos quedemos en la complacencia de decir, pues ya tenemos una directiva, seguro que esto nos resuelve la vida. No es así. Yo creo que hay que especificarla, y para que tenga éxito, sin duda tendríamos que ir de la mano de los gobiernos, sin duda. Pues yo creo que más o menos la pregunta ha quedado bien cubierta, y de hecho hemos también un poco linkado con la tercera, que era básicamente toda esa obtención del dato, la calidad del dato. Entonces, bueno, si os parece, pasamos a la segunda, que es, bueno, una vez hemos contestado a la pregunta de qué es sostenible, cuáles son esos criterios para que una empresa o una cartera de inmuebles sea sostenible, la pregunta también que está en la calle es qué beneficios tiene tanto para la empresa financiadora o que invierte, como para la pyme, pequeña pyme o particular. O sea, el clasificar como sostenible, ¿cuáles son las ventajas? Si quieres, Juan Carlos, acabas de hablar, ¿quieres empezar tú? Pues si nos ceñimos al mundo inmobiliario, ¿no? Porque podríamos extrapolarlo a las pymes de cualquier sector, ¿no? Pero si los ceñimos al mundo inmobiliario, y después vamos a hablar de otras cosas, yo diría que para un promotor, para un desarrollador, acercarse al mundo de la sostenibilidad, comenzar a hacer proyectos sostenibles, no solamente ya es necesario por regulación, sino que además tiene unas ventajas brutales en términos de financiación, ¿no? Ya hay fondos que se benefician de proyectos sostenibles, o sea, promotores que se benefician de proyectos sostenibles, porque los fondos que proveen de esa financiación
ofrecen un greenium, ofrecen una prima de descuento por ser promociones verdes o socialmente responsables, etcétera, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista promotor-desarrollador, hay unas ventajas clarísimas. Para el punto de vista de los ciudadanos, nosotros, también es claro, cualquiera que invierta en una vivienda sostenible, es decir, un certificado de eficiencia energética B o A+, va a tener unas condiciones financieras más favorables, bien sea en menor tipo de interés o bien sea en mejores condiciones de financiación. Y esto ya existe en el mercado, eso ya se está ofreciendo. Sobra decir que esto tampoco es gratuito. ¿Por qué los ciudadanos se pueden beneficiar de esto? Bueno, en España no lo hemos demostrado, se ha demostrado en UK, se ha demostrado en los países nórdicos, se ha demostrado en Australia, se ha publicado en diferentes journals, en donde se pone de manifiesto que hay una correlación muy fuerte entre aquellos personas, ciudadanos que adquieren o desean tener una propiedad de la que llamamos sostenible, es decir, verde, con un elevado grado de eficiencia energética. Estas personas, estas familias, tienen un índice de morosidad muchísimo más bajo. Y lo tienen más bajo posiblemente no es la única razón, pero posiblemente porque el gasto, su factura energética también es más reducida porque viven en edificios más sostenibles, de mayor eficiencia. Entonces, esa diferencia la pueden aprovechar para pagar esos préstamos con más comodidad que otras familias, ¿no? Esas son las ventajas para el propietario. Desde luego, para los que rehabilitan, que es un tema que me fascina, las ventajas son brutales, ¿no? En términos de recibir, por lo menos a corto plazo, los próximos años. Puedes recibir una subvención, tienes ventajas fiscales, tienes mejores condiciones crediticias. Posiblemente tu vivienda, aunque eso está por demostrar, pero posiblemente tu vivienda aumente de valor. Con lo cual, no hay ninguna duda de que ese es un enorme incentivo para que las personas puedan demandar ese tipo de activos, ¿no? O mejorar los que tienen. Y por último, ¿y por qué es importante para los bancos, ¿no? Para las entidades de crédito? Y yo creo que es bien importante, y seguramente aquí me puedes complementar tú, Tomás, porque los bancos están empeñados a través de compromisos públicos voluntarios como Net Zero Banking Alliance u otros, en descarbonizar sus carteras. Y la cartera inmobiliaria, la cartera crediticia pesa un 40% en promedio en nuestros balances. Con lo cual, si quieres descarbonizar la cartera, tienes que pasar por el sector inmobiliario, tienes que descarbonizarlo. Por lo tanto, financiar proyectos verdes, financiar activos verdes, promover la rehabilitación, mejora la calidad de tu cartera en ese sentido, ¿no? Y además, porque viene la regulación, de nuevo, y regreso a la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que va a ser muy exigente, y si no nos preparamos para responderla a esos requerimientos, pues llegaremos tarde, ¿no? Con lo cual, creo que los incentivos están todos alineados. ¿Y creéis que una vez las ventajas, desde luego, son medibles y son cuantificables, tenemos un recorrido para seguir midiendo y cuantificando esas ventajas que las son y ya están ahí? ¿Pensáis que la sociedad, la pequeña empresa, la pyme, les llega esas ventajas? O sea, ha permeado, o sea, desde luego a grandes sectores, desde luego que sí, estamos todos alineados, ¿no? Pero ¿creéis que un poco al estamento un poquito más, pues eso, de pyme y demás, lo están absorbiendo, realmente están... Que tienen que transformarse por una necesidad a lo mejor no tanto legislativa, sino precisamente de financiación, ¿no? Por lo que acabas de comentar. Sí, yo fíjate, me permites, quería comentar, efectivamente, o sea, voy a contestar a tu pregunta, pero antes voy a linkarlo con lo que ha comentado Juan Carlos, que es cierto, sobre el tema del peso de la cartera hipotecaria en los balances de entidades financieras en España. Es absolutamente crítico por dos motivos. Uno, son de las pocas métricas donde hoy por hoy tenemos unas métricas, unos KPIs que son medianamente válidos, porque es algo que se puede medir. De hecho, la parte de emisiones es lo menos difícil de medir, por decirlo de alguna forma. Cuando tengamos los siguientes paquetes regulatorios de los otros 4 objetivos pendientes en la taxonomía europea, sobre todo economía circular, agua, contaminación y quizás biodiversidad, pero sobre todo economía circular, vamos a tener unas complejidades adicionales donde se pondrá muy en valor toda la parte de rehabilitación. Y bueno, y luego también quería hacer un comentario andando en este tema, concretamente, y creo que además Juan Carlos también lo ha mencionado, hablaba de modelo de Australia o países nórdicos. Es muy llamativo que cuando se analiza el recién publicado el yearbook de Standard & Poor's, como te dije, me gusta mucho,
las mejores prácticas no hay ni una sola española, solamente hay una mención dentro de, como miembro del yearbook, que es el caso de Merlin. En el resto no ves ni una sola española, lo cual es muy llamativo. O sea, todavía esa cultura por la sostenibilidad en el sector todavía le queda bastante recorrido. Y creo que era interesante el poder mencionarlo. Sí, yo creo que o sea, hay mucha literatura escrita sobre los beneficios que da integrar la sostenibilidad, y realmente los beneficios vienen porque se traduce en una mejor gestión de riesgos. Básicamente es lo que indica la literatura que se refiere a eso, ¿no? Que al final la sostenibilidad, la integración de manera holística en todos los procesos, en la decisión, te ayuda a gestionar los riesgos de una mejor manera, ¿no? Y yo creo que el sector real estate es un claro ejemplo de que la inversión en sostenibilidad te devuelve beneficios rápidamente, ¿no? Porque el tema de eficiencia energética es muy agradecida en ese sentido, ¿no? O sea, mejorar las certificaciones de los edificios te ayuda, al final el usuario final tiene que pagar menos precio por los consumos, ya sean consumos hídricos, consumos energéticos, y luego es verdad que te abre también, que lo mencionabas antes, te abre como oportunidad para abordar nuevos mercados de capitales de deuda sostenible, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro antes mostraba los datos, Mario, del 2021, que fue el récord de emisiones de deuda sostenible, ¿no? Y el 2022 que se había disminuido. Las previsiones para este año es que se recuperen casi los niveles de 2021, ¿no? Y dentro de esas emisiones, las verdes son las más pronunciadas, los bonos verdes, y dentro de los bonos verdes, la categoría de edificios verdes está entre las tres primeras también, ¿no? Con activos renovables y con transporte limpio. Con esto quiero decir que justamente el sector real estate aporta desde diferentes ángulos, los beneficios son muy palpables, ¿no? Acceso al mercado de deuda sostenible, rendimientos energéticos a un menor coste, y luego una gestión de riesgos que te permite, por ejemplo, adaptar tus edificios a futuras contingencias climáticas que bueno, es una forma de prevención de riesgo, básicamente. Es cierto, perdón, me he dado cuenta antes y que no te he respondido a la pregunta. Pero se me ha ido santo al cielo, había un momento que me he quedado en blanco, perdóname. Y quería comentar que, lógicamente, las entidades financieras, si vuelvo a ellas, porque son críticas en todo esto, como es lógico, tienen unos ratios también que cumplir. Su ratio de verde, o sea, el GAR, ¿no? El Green Asset Ratio, desde el momento que tú tengas operaciones que sean elegibles, van a pasar mucho más rápido los procesos de admisión de riesgo y por lo tanto van a ser, repito, mucho más elegibles. El concepto de elegibilidad es absolutamente crítico aquí. Elegibilidad desde la perspectiva de riesgos, elegibilidad desde la perspectiva de oportunidad. Yo creo que está todo embebido en esta parte, es muy importante. Pero bueno, también hablabas de las pymes, ¿no? Y no solamente las pymes del sector, sino en general, que es un tema que trato de analizar con la mayor cercanía que puedo, y la verdad es que lo que te puedo decir con encuestas que hemos realizado y con el conocimiento que tengo es que las pymes españolas en general todavía son poco sensibles al tema de la sostenibilidad, en general. Bueno, quizá porque estamos haciéndolo en un enfoque top-down, porque estamos haciendo un enfoque regulatorio. Si hiciéramos un enfoque top-down, piramidal, en donde las grandes empresas se comprometen a descarbonizar sus procesos de producción y obligan de manera piramidal a sus proveedores y a otras empresas a igualar a través de certificaciones la calidad de sus procesos, veríamos como la pyme necesariamente se tiene que integrar en esto. Pero como estamos haciendo un enfoque regulatorio, pues las pymes solamente ven costes, un coste brutal por rellenar estos reportes a los que hacíamos referencia antes, un coste brutal por tener a gente contratada que entienda de esto, unos beneficios que todavía no son tangibles porque se ven a medio plazo, y unas condiciones financieras que en España, a diferencia de otros países europeos, piensan que no les va a afectar. Y este tema sí me parece muy importante porque creo que dado que hemos decidido abordar la sostenibilidad por la vía regulatoria en lugar de una manera piramidal, y ya es muy difícil de cambiar ese enfoque. Pues dado que tenemos esto, la única manera de poder integrar a las pymes en el debate de la sostenibilidad es a través de las condiciones financieras. Y todavía hoy en España no son sensibles al impacto que puedan tener en los próximos años el estar más o menos cerca de este problema. A diferencia de Alemania o de
países del centro de Europa, en donde también tenemos encuestas, en donde ahí las pymes sí son brutalmente sensibles, ¿no? Entonces, esto sí creo es un gap que tenemos que cubrir, ¿eh? Sí, sí, muy interesante. Al final es eso, o van obligadas por la financiación, o realmente es como que la cosa todavía, particularmente en el sector inmobiliario, es la percepción que yo creo que tenemos. En general, pero vamos, que lo siguen viendo como un sobrecoste, como que no estoy obligado de momento, pero es un impacto Es cierto, y de hecho, inminente. quiero decirte que más de uno ha calificado esta historia, le he llamado de una forma un modelo un poco maquiavélico, porque al final le han dado un rol a las entidades financieras que está, o sea, como de supervisor de todo este proceso, por decirlo de alguna forma, y a veces es duro de entender que la Comisión Europea haya puesto la carga de la prueba sobre las entidades financieras. Es brutal si lo piensas, pero es muy muy efectivo también. Bueno, yo creo que sin duda es efectivo, Tomás, pero como dice un amigo común, José Luis Blasco, esto es utilizar a las entidades de crédito o al sistema financiero en general como un instrumento de política pública. Absolutamente cierto. Y yo no sé si nosotros hemos sido diseñados, hemos sido creados y hemos aprendido a lo largo de la historia siendo un instrumento de políticas públicas. Nosotros tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Financiar la economía, financiar el crecimiento, financiar otras cosas. Ya lo decía tú, no ir ajustando, por aquí vamos bien, por aquí vamos mal, esta sociedad no funciona, no. Yo creo que ese no es el rol de la banca, ¿no? No lo espero, pero sé que le ha tocado jugar ahora y es complicado, y por eso las entidades financieras están a la vanguardia, son las que van empujando todo esto y el resto vamos un poco wait and see hasta que me diga el banco. Tremendo. Bueno, es verdad. Fenomenal, pues nada, pasamos un poco a ya hemos hablado antes de lo que es la generación de esos datos, un poco declaración de intenciones o la última pregunta, que es bastante amplia, que nos podemos extender mucho, que es básicamente hacia dónde pensamos que va a ir la financiación e inversión sostenible en el corto plazo, el medio corto plazo, con todos los frentes que tenemos abiertos de diversa índole. Yo os enunciaba varios como, en fin, el tema del suelo rústico, el alquiler versus compra, las comunidades energéticas, el mundo de la rehabilitación. O sea, hay como muchos mundos nuevos, iniciativas actuales. Evidentemente las renovables, todo está ahí. ¿Cómo pensáis que va a ir ahora mismo o por dónde va a tirar un poco o sea, si se va a seguir como hasta ahora o se va a ver otras tendencias? Vaya, quien quiera. Quizás Tomás, que no ha contestado. ¿Empiezas yo? Sí, adelante, por favor. Sí, una cosa que cuando yo me intento imaginar cómo va a ser el sector en el futuro, para no intentar dar palos de ciego, lo que suelo ver es el escenario climático que creó la Agencia Internacional de Energía, en el escenario cero emisiones. Entonces, por suerte, hace como una descripción de cómo serán los sectores o cómo debería ser ese sector en el año 2050, en ese mundo en el que será un mundo neutral en carbono, ¿no? Imaginemos ese escenario, ¿no? Entonces, te va describiendo los activos y cómo debería ser un edificio cero emisiones. Y hay como algunos mensajes que como que te ayudan a visualizar qué es lo que pasará y hace como una visión holística de lo que es el sector y va atacando como por diferentes aspectos, ¿no? El aspecto energético, el aspecto de los materiales y hay uno que me gusta mucho, la mención que hace a cómo cualquier compañía del sector real estate deberá tener una visión de toda su cadena de valor muy clara y reportada que le ayude a gestionar sus riesgos y su exposición en toda la cadena de valor, ¿no? Y pone ejemplos concretos de cómo cree que habrá como estrategias para reducir el consumo de cemento, reducir el consumo de acero, con la búsqueda de materiales alternativos, todavía hoy casi inexistentes, ¿no? O que están en estado de estudio, ¿no? Pero es un poco como imaginan el futuro del sector, ¿no? Modelos alternativos de materiales con menos intensidad de carbono, activos inmobiliarios que tengan una integración de activos renovables, principalmente solar fotovoltaico, pero acompañados de activos de almacenamiento que dé cierta flexibilidad del sistema, es decir, se entenderán los edificios integrados en la red del sistema. Eso quiere decir que te podrá aportar o recoger energía en el día de mañana, ¿no? Y luego, respecto a las emisiones indirectas, las emisiones embebidas o como las queramos llamar, exigirá el tener una clara compatibilidad y visibilidad en toda la cadena de valor respecto a
a tu intensidad de carbono, ¿no? De tal manera que tú sepas que el edificio que se va a crear hoy, a partir de 2021, si cogemos los datos de la taxonomía, los criterios, ¿no?, de edificios de nueva construcción, en ese edificio, por su ciclo de vida, tendrá ya que ser pensado para convivir en un escenario de neutralidad en carbono en 2050, ¿no? Entonces, bueno, el futuro tal como, o la tendencia, va irremediablemente, todos sabemos que va a ser en neutralidad en carbono, otra cosa sea el tiempo, ¿no? Que si sea a medio plazo, a largo plazo, 2050, 2060, 2040. Yo sí que creo que lógicamente llegaremos a 2050 con una neutralidad sectorial, concretamente, por mil motivos, sobre todo porque también la tecnología irá evolucionando, eso pasará en todos los sectores, tiene que ser así, si no será un fracaso absolutamente rotundo. A mí lo que más me llama la atención en este sector es toda la parte que todavía en España, y antes creo que lo comentaba contigo, Mario, sobre el tema del escaso despegue que hay todavía en un sector tan importante y con una reducción tan extraordinaria en impactos directos e indirectos como puede ser el tema de la construcción industrializada, donde en España es difícil encontrar jugadores de gran relevancia, excepto a Vintia y AEDAS un poquitín, y es un tema que es interesantísimo, pero que supone una revolución incluso hasta desde la perspectiva financiera, porque al final estás cambiando todos los hitos, los tiempos, no hay obra, no hay ruidos, es montaje más que otra cosa, pero claro, hay una percepción de una calidad determinada que no es real, pero hay mucha pedagogía todavía, hay mucho que hacer en este sentido, pero vamos, yo estoy bastante convencido que acabaremos consiguiéndolo, que será un sector perfectamente neutro. Veremos las comunidades, por supuesto, energéticas, veremos ciudades smart cities con todos los proyectos. El proyecto europeo es precioso, de las ciudades climáticamente neutras, que es un proyecto que conozco bien porque hemos estado y estamos involucrados. Es realmente admirable en qué medida algunas ciudades, de las cuales son 7 más 1 en España, van a ser capaces de poner sobre la mesa una serie de iniciativas que otras muchas podrán replicar en la consecución de esto. Y hablamos desde las zonas de baja emisiones, absolutamente todo. Pero yo estoy convencido que la única forma de conseguirlo es lo que está sucediendo. Tenemos una especie de sensación de agobio, de regulación, de reporting, de que no llego, pero las cosas van a ir sucediendo. Pero desde luego, mucho me temo que si no tenemos y perdón por lo del tema, la regulación, yo sé que no tanto quizás, digamos, la perspectiva de negocio adicional en el mundo real estate, que también lo habrá, desarrollo de negocio, que es una parte crítica para que esto funcione, pues la perspectiva regulatoria, los nuevos códigos técnicos de edificabilidad, vamos a ir evolucionando clarísimamente y tendremos viviendas eficientes y tendremos financiación eficiente sobre esas viviendas y tendremos primas de seguros más baratas y tendremos un montón de ventajas competitivas diferenciales que realmente sea rentable el invertir en estos procesos de descarbonización. Pero ya no solo descarbonización, no nos olvidemos que viene todo la economía circular, reciclabilidad, productos reciclados y reciclables, destrucción de los... o sea, todo. Queda mucho para 2050 si no empezamos a andar. Yo creo que es un sector, precisamente es uno de los sectores para mi gusto que más actividades y acciones está haciendo, sus propias patronales también, Asocimias, Prima, están haciendo un montón de cosas y yo creo que es un sector donde no creo que sea el sector que vaya a la cola, ni mucho menos. Yo me atrevería a decir que es bastante vanguardista junto con Oil and Gas, energía. Pues yo no lo sé, Tomás. No sé si lo es, Laura. No. Porque tú mismo lo has dicho, es decir, es un sector que sigue anclado en el sueño de la industrialización como solución de los problemas. Y yo creo que es un tema del que se hablaba en los 80, se habló en los 2000 y se sigue hablando en 2020 y seguimos sin diseñar un proceso industrializado. Quizá porque ahora mismo el concepto de industrialización se tiene que entender de otra manera, pero mientras sigamos con estos sueños y esperando a que la regulación, yo no veo a un sector dinámico, a pesar de que la solución sí está más al alcance de la mano que en otros sectores, ahí sí coincido. Es más fácil para el sector descarbonizarse y contribuir al net zero que una minería, que el cemento, que una acelera, una aviación, un shipping, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias? Pues aquí yo veo como 2 o 3 dimensiones, ¿no? Es decir, en primer lugar, si miramos el largo plazo, como hacía referencia Luis, y nos situamos en 2050, obviamente, la financiación debería de enfocarse, bajo mi punto de vista, en la tecnología, que es la que nos tiene que salvar de este lío en el sector de la construcción y en cualquier otro, en el cemento, en el acero y en los inputs que manejamos.
Pero si nos vamos para atrás en el tiempo y nos quedamos, por ejemplo, en 2035, por decir algo, aquí veo que va a haber unos garrotes en forma de regulación, que es lo que le gusta a Tomás, aunque diga que no, que es la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, en donde se nos va a prohibir vender viviendas en toda Europa por debajo de un código de un certificado de eficiencia energética de nivel D. Es decir, viviendas de G, F o E no vas a poderlas vender o alquilar si no has hecho una actuación de rehabilitación y has mejorado su grado de eficiencia energética de manera significativa. Y esto es un garrote, esto no es una zanahoria, esto es un garrote como un monumento, porque entonces nos pondremos las pilas y efectivamente pues ya iremos avanzando con independencia de que la industrialización o la tecnología nos ayude en el proceso. Y si me remonto en orden inverso, Back to the Future hacia atrás, y me veo a día de hoy, 2050, 2035 a 2023, creo que, en mi opinión, la solución, la financiación, o los problemas son dos, básicamente. Son muchos, pero los centraría en dos. Uno es accesibilidad, que creo que es un problema grave que no podemos resolver nosotros, ni la sostenibilidad, pero podríamos ayudar quizás. Y otro tema es la rehabilitación, en donde tenemos un tesoro para todos aquellos que creemos en la sostenibilidad, para aquellos que nos gusta la E, la S y la G. Creo que la rehabilitación es una actividad económica que estaba adormecida en España. Sabéis que esto ya lo sabemos todos, pero se rehabilitan aproximadamente unas 30.000 viviendas al año sobre un stock de 25 millones. Eso representa un 0,6, no, un 0,2, un 0,3% del stock. En otros países de Europa el stock se renueva en un porcentaje del 3%, es decir, cada 30 años se renueva. A nosotros nos costaría como 100 años renovar el stock, ¿no? Entonces tenemos un déficit brutal, pero al mismo tiempo una enorme oportunidad para los constructores, oportunidad para las agencias de rating, oportunidad para las entidades de crédito, los financiadores, oportunidad para las personas que viven ahí porque tendrán más confort y tendrán una menor factura energética. Pero sin embargo, todavía, a pesar del esfuerzo que ha hecho el gobierno después de los fondos de recuperación, todavía nos queda algunos obstáculos por resolver muy importantes antes de que la rehabilitación despegue, ¿no? Pero yo diría que eso serían accesibilidad, rehabilitación, el cumplimiento regulatorio en 2035 y la tecnología como fuentes de financiación. Muy bien, pues muy interesante. O sea, al final un poco trasciende el aspecto medioambiental, que siempre que hablamos de sostenibilidad, históricamente o tradicionalmente nos hemos centrado en el aspecto medioambiental. Cuando hablas de accesibilidad, cuando hablamos de hablar de las empresas, cómo se relacionan, o sea, ese aspecto social, también el de la gobernanza en tercer grado, pues desde luego se está avanzando. En la parte medioambiental sigue su curso y también la parte social, la vivienda social, etcétera, están ganando terreno. Así que bueno, yo creo que podemos ir dando la charla por concluida. Yo creo que al final se ha tomado nota de ese compromiso que hay por parte o esa nueva filosofía financiera comprometida con la sostenibilidad y además consciente del impacto que tiene el sector inmobiliario, por lo que hemos dicho, a nivel de emisiones, a nivel etcétera, pero también porque resuelve una necesidad básica del ser humano, que es la de habitar. Por lo tanto, desde luego para el sector financiero e inversor entiendo que pues, es molar y nuclear este tema. O sea que bueno, muchas gracias. No sé si queréis añadir alguna cosa más que os hayáis quedado con ganas de decir. Ahora es vuestro momento o lo dejamos para... Se ha tratado todo. Yo creo que se ha hecho mucho, queda mucho por avanzar. Tampoco seamos hiper pesimistas. No, vamos por buen camino. Yo creo que vamos por buen camino. Lentos, pero buen camino. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima vez que nos invite SpineShift para dentro de un año. A ver si meses, para ver qué ha pasado entre medias. Muchas gracias. Gracias. Mario.
DIPAM consideramos que uno de los sectores más importantes para atajar el cambio climático es el sector inmobiliario. Este sector computa el 40% de las emisiones de CO2 a nivel global, mientras que contribuye al 20% del PIB también en términos mundiales. Por lo tanto, si la Unión Europea y distintos países quieren cumplir con esos acuerdos, con esos desafíos de ser carbon neutral en el 2050 y reducir sus emisiones de CO2 en un 55% en el caso de Europa en el año 2030, uno de los sectores que se ve claramente atacado o que debe corregir es el sector inmobiliario, ya que se estima que alrededor del 60% de las emisiones de estos edificios deben reducirse para alcanzar estos niveles. Por lo tanto, desde DIPAM, como un actor principal en Europa, en lo que sobre todo en la inversión en SOCIMIs europeas, en REITs europeas, tenemos un impacto y una responsabilidad importante con la sociedad y con las compañías. DIPAM, como inversor europeo, tenemos 4 fondos de inversión y distintos mandatos institucionales. Gestionamos alrededor de 2.000 millones en este tipo de compañías. Una de las claves para el buen track record de nuestros fondos, lanzamos el primer fondo en 1999, junto con los 3 gestores senior, Olivier Hertog, Damien Marisal y Vincent Bruyé, es el seleccionar compañías pequeñas y medianas que no están tan seguidas por los benchmarks y no son tan conocidas en el mercado, aparte de las grandes. Por eso, una de las recomendaciones que más recomendamos para invertir en el sector inmobiliario europeo es a través del fondo DIPAM Real Estate Europe Dividend Sustainable, que es un fondo que tiene 5 estrellas Morningstar y ha batido históricamente al índice EPRA, que es el índice inmobiliario de cotizado europeo, en más de un 3% anualizado desde el lanzamiento del año 2010, con 3% menos de volatilidad. Volviendo al tema de la sostenibilidad, hay muchas compañías pequeñas y medianas que no dan mucha información sobre sus aspectos ASG. Por lo tanto, nosotros como inversores les forzamos a que sean más transparentes, a que reporten mejor todo este tipo de informaciones, con lo cual impactamos en ese sentido en las compañías. Por daros un ejemplo, en Londres las oficinas en el año 2030 no podrán alquilarse si no tienen una calificación de eficiencia energética A o B, siendo A lo mejor, C, D y E siendo lo peor, ¿no? Por lo tanto, nosotros como inversores nos fijamos en esos activos que son de mayor calidad, que tienen las mejores certificaciones ESG, porque van a traer más talento, van a tener tenants, inquilinos durante más largo plazo, y las rentas también van a subir alrededor de un 14% frente a activos que son menos eficientes, ¿no? Por lo tanto, este mejor rendimiento y esta menor volatilidad que hemos seleccionado compañías también va de la mano de seleccionar compañías más eficientes, más sostenibles y con mejor gobernanza. DWS es una gestora alemana que lleva más de 50 años gestionando activos inmobiliarios. Contamos con 350 empleados en 25 países diferentes para gestionar una cartera de 80.000 millones de euros en activos inmobiliarios de diferentes tipos, invirtiendo en directo, en acciones o incluso en deudas ligadas al sector inmobiliario. DWS quiere innovar y dar forma al futuro de la mano de sus clientes, que con una nueva sensibilidad hacia los temas ASG nos pide ayuda. Y junto con ellos queremos asesorarles y contribuir a que alcancen sus objetivos financieros, así como extrafinancieros. ¿Por qué actuamos así ahora mismo? Bueno, pues por 3 razones. En primer lugar, por convicción. En segundo lugar, porque las iniciativas públicas y privadas y la regulación nos están encauzando a todos los inversores en una misma dirección, coordinando nuestras acciones y marcándonos el camino a seguir. Y en tercer lugar, porque fruto de todo esto, aparecen oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario que, como casa responsable de inversión inmobiliaria, queremos aprovechar. No es solo algo que podemos dejar en manos del sector público, sino que el sector privado va a tener un papel muy destacado en la inversión inmobiliaria con sensibilidad ASG. ¿Qué oportunidades encontramos ahora mismo en el sector inmobiliario? En el sector inmobiliario veremos tanto factores coyunturales de ahora mismo como nuevas estructuras, nuevas tendencias estructurales que van a influir en la demanda de activos inmobiliarios. Por poner el ejemplo del sector oficinas en el que nos vamos a centrar hoy. La gran pregunta es, después del COVID, ¿volverán las cosas a la normalidad? Podemos ya decir, desde DWS, que no lo vemos probable.
Sin embargo, lo que sí que es probable es que se abre una nueva tendencia que va hacia una mayor búsqueda de la calidad en los activos inmobiliarios. Es allí donde surge, para dar solución a la demanda de esta gente, a la demanda de estos inversores que buscan un nuevo tipo de activo inmobiliario, las oficinas de nueva generación. Las oficinas de nueva generación serán oficinas en lugares céntricos, con una actividad vibrante, con una calidad del aire, una calidad de espacios, con mayor área abierta para la colaboración entre los diferentes equipos, con buenas conexiones de transporte público o incluso para ir en bicicleta a la oficina. Es ahí donde nos queremos centrar. Sin embargo, ¿qué encontramos? Encontramos un impedimento importante a la hora de casar esa demanda con la oferta, que es la escasez de oferta de este tipo de activos. Este tipo de activos no existe a día de hoy, no existe para hacer frente a la demanda. Es decir, hay un dato que sorprende mucho, que es que el 85% de los edificios actualmente en Europa van a seguir en pie en 2050. Es decir, vamos a necesitar rehabilitar esa serie de edificios, todos esos edificios, para hacer frente a la demanda. Construyendo nuevos edificios no vamos a poder satisfacer la demanda y además se van a encontrar unas mayores emisiones de CO2, que es precisamente lo que queremos frenar. Por eso, tras este razonamiento, lo que hace DWS es lanzar al mercado una nueva estrategia dirigida a inversores institucionales que estará disponible a lo largo de este año, exclusivamente en versión vehículo cerrado, fondo cerrado. Es la estrategia de transformación europea de activos inmobiliarios. ¿Qué buscamos? Como hemos anticipado, en primer lugar, comprar a un precio de entrada bajo, ya que la coyuntura nos invita hemos visto correcciones de precio y veremos más en los próximos meses. Planificar la reconversión de los activos, renovarlos por completo, incluso con renovaciones sustanciales si son necesarias, para después volver a vender esos activos, esos edificios de oficinas, cuando una vez hayan sido una vez realquilados a nuevos inversores. La estrategia de transformación ESG se centrará específicamente en la contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. Lo que queremos es, y volveré a insistir, transformar edificios sucios o antiguos en edificios limpios, verdes, oficinas de nueva generación. En resumen, DWS busca contribuir a la mitigación del cambio climático, también a través de la inversión ASG en el sector inmobiliario, y para ello pone en marcha la estrategia de transformación inmobiliaria vía fondo cerrado, que estará disponible a partir de este año. Muchas gracias. El sector inmobiliario es, desde luego, un sector clave y muy importante para la transición energética. Es un sector que emite mucho dióxido de carbono, que tiene una huella de carbono que tenemos que reducir, y en Edmond de Rothschild, desde luego, sabemos o intentamos hacerlo de una manera que nos parece la mejor y la más eficiente posible. En Edmond de Rothschild gestionamos cerca de 13.000 millones en activos inmobiliarios en toda Europa, con 9 oficinas por distintos países de Europa, y la verdad es que nos enfrentamos con muchísimos retos en cuanto a la transición energética y cómo hacer para que nuestras inversiones en el sector inmobiliario sean las más responsables desde un punto de vista tanto climático, de medio ambiente, como social. El primer punto que nosotros en el que queremos insistir es que lo que hay que hacer antes de cualquier otra cosa es la rehabilitación del stock existente. Sabemos todos que construir nuevos edificios evidentemente es un problema en cuanto a la huella de carbono, en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono que eso implica, por lo cual el primer punto que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos años en cuanto a nuestra política ASG, ESG en real estate es rehabilitar edificios ya existentes, ¿no? El segundo punto que hemos desarrollado también a lo largo de estos años es poner al inquilino, al usuario, como se llame, que puede ser una empresa, puede ser una persona, desde el inicio, en el corazón, para así decirlo,
de las decisiones que vamos a tomar en cuanto a los usos que vamos a dar a los edificios que rehabilitamos. Eso puede ser, por ejemplo, la manera, ¿no?, de calentar, por ejemplo, las casas de manera más confortable para el inquilino. Puede ser poner instalaciones deportivas, en fin, para que los inquilinos que vamos a tener sean se sientan lo mejor posible, y eso en cuanto al aspecto social, digamos, de la política ESG de nuestros activos inmobiliarios es muy importante. El tercer punto, que también para nosotros es muy importante, es el compromiso, el engagement, como se dice en inglés, que tenemos, ¿no? Es muy fácil al final intentar tener o escribir muchas cosas en nuestros documentos, en nuestros informes anuales, pero lo más importante es cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos en cuanto a los objetivos que tenemos en nuestros ESG, los objetivos ESG en nuestros activos inmobiliarios. Entonces ahí es una parte también muy importante que intentamos desarrollar. Por ejemplo, en Inglaterra hemos desarrollado muchas, lo que se llama affordable houses, sería viviendas sociales, digamos, y es parte de nuestro compromiso para unas inversiones en el sector inmobiliario que sea lo más respetuoso, digamos, de cómo consideramos tenemos que hacer inversiones ASG, que cumplen con los criterios ASG. En cuanto a mejorar y rehabilitar para volver al primer punto, que es el más importante en cuanto a inversiones, rehabilitar edificios ya existentes, es obvio que como lleva mucho menos emisiones de carbono y podemos lograr los mismos objetivos que una construcción de un edificio nuevo. En cuanto a eficiencia energética, por ejemplo, existen ahora muchísimas maneras de reducir el consumo energético de los edificios, y desde luego no hace falta construir uno nuevo. La rehabilitación es más que suficiente en este sentido. También podemos mejorar, por ejemplo, el consumo energético, por supuesto lo hemos visto, pero además de agua de nuestros edificios, y eso también es un tema que intentamos mejorar, en que insistimos mucho en nuestros activos. En definitiva, el sector inmobiliario es muy importante para la transición energética y para la mejora de la huella de carbono que tenemos que lograr todos. Y en el mundo Rothschild, desde ya años, con los 13.000 millones que tenemos invertidos en estos activos, intentamos hacerlo de la manera lo más eficiente posible, como lo he descrito justo antes. Los mercados públicos llevan la delantera en cuanto a inversión socialmente responsable con respecto a los mercados privados, aunque los mercados privados están avanzando a buen ritmo. La razón por la que los mercados públicos llevan la delantera es porque hay una información de mayor calidad y más completa con respecto a las empresas donde se invierte. Sin embargo, los mercados privados estamos viendo que están haciendo grandes progresos, ¿no?, por varios factores. El primero es que los inversores institucionales están exigiendo que haya informes ESG para aquellos inmuebles que van a comprar. Esto quiere decir que si no existen esos informes, esos inmuebles pasarán a dejar de tener el mayor comprador. Por lo tanto, va a haber un claro movimiento en ese sentido. Por otro lado, los gobiernos y las localidades están marcando estándares de construcción importantes, donde los constructores van a tener que alinearse. También existen certificados para los inmuebles y hay índices de referencia como el Global Real Estate Sustainability, que pues es una referencia importante para este tipo de inversiones. Así que bueno, en conclusión, en Franklin Templeton estamos bastante optimistas con todos los progresos que va habiendo en mercados privados a la hora de hablar de inversión socialmente responsable. En Franklin Templeton pensamos que hay tres grandes retos a la hora de hablar de inversión socialmente responsable en el mercado inmobiliario, que son el medio ambiente, el tema social y, por último, la rentabilidad. Si hablamos de medio ambiente, el sector inmobiliario emite cerca de un 40% de las emisiones de CO2 del planeta, y ese es el gran reto al que tenemos que tratar de atajar.
Por un lado están las construcciones nuevas, donde sí que parece que está habiendo grandes avances. De hecho, la Unión Europea ha acordado que de aquí a 2030 las emisiones en construcciones nuevas deberían de ser cero. Y en el caso de la construcción ya hecha, ahí el reto es mayor porque hay muchos más inmuebles construidos, y ahí lo que se busca es que de cara a 2050 sean emisiones cero. Por el lado social, hay un déficit, por ejemplo en el caso europeo, de entre 100.000 y 150.000 millones en infraestructura social. Esto es invertir en centros médicos, invertir en centros de educación, invertir en juzgados, en centros para menores, en centros para mayores. Así que la inversión es muy importante para temas sociales. Y por último, y no menos importante, la rentabilidad. Es importante que estas inversiones, aparte de cumplir con criterios medioambientales y sociales, sean rentables para los inversores, ya que si no, el dinero se irá hacia otros tipos de activos. La inversión en infraestructura social está muy alineada con los criterios o los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y podemos poner varios ejemplos. Por un lado, calidad en la educación. La infraestructura social invierte en universidades nuevas, en centros de educación primaria, centros de educación secundaria, centros especiales para niños. Por otro lado, también el tema del agua limpia, ¿no? El caso europeo es un caso bastante claro. Entre un 15 y un 25% del territorio europeo tiene escasez de agua y hay que conseguir que ese agua llegue a todos los sitios. También se habla mucho ahora de las energías limpias. Es importante que los inmuebles hagan un buen uso de la energía y no gasten más de lo que deben, ¿no? Y también se habla de las ciudades sostenibles, que son ciudades que se llaman de 15-20 minutos, ya que tiene que estar el trabajo, la vivienda y los centros de educación cercanos a uno. Desde Franklin Templeton pensamos que hay que ir un paso más allá del ESG y tener impacto en las inversiones, ¿no? Nuestro fondo de infraestructura social es un fondo que tiene dos objetivos. Un objetivo de rentabilidad, buscamos batir a la inflación en 500 puntos básicos, y por otro lado un impacto que tiene dos vertientes, el impacto medioambiental y el impacto social. En cuanto al medioambiental, lo que buscamos es reducir las emisiones de carbono un 5% y reducir también el consumo energético en torno a un 2,5%. Y no olvidarnos también del impacto social. Podemos hablar de un par de ejemplos. Por ejemplo, uno en Madrid, compramos un centro de menores donde hemos hecho que la energía sea más eficiente, y también hemos creado una mampara y una sala nueva para los menores para que ellos tengan un espacio más agradable para hacer sus declaraciones. O, por ejemplo, también en Venecia había un hospital que quería ser convertido en un hotel, y hablamos con el Ayuntamiento de Venecia para mantener el uso de ese inmueble como hospital. Hemos hecho determinadas mejoras, hemos hecho también una residencia para las enfermeras, y ahora el centro es mucho más agradable para los pacientes, y vemos que allí la gente sonríe más, donde ahí estamos consiguiendo ya no solo ese impacto medioambiental que decíamos, sino también el impacto de mejora a la sociedad en Italia. Desde Nordea creemos que la sostenibilidad tiene sentido en distintos sectores, pero sobre todo en uno crítico para el entorno actual, como serían las infraestructuras. Por eso hemos lanzado un fondo artículo 9 que se llama Nordea Global Sustainable Listed Real Assets. Un fondo que trata de invertir, o que realmente la política de inversión trata de solucionar tres problemas o tres entornos complicados que estamos afrontando actualmente. En primer lugar, ¿qué podemos pensar de un fondo de renta variable? Que lo primero sería que nos tiene que dar algún tipo de solución para un entorno inflacionario. La inflación, como todos sabemos, en las infraestructuras significa invertir en unos activos que tienen unos contratos ciertos, con unos flujos de caja con mucha certidumbre, que se van actualizando en función de lo que sería pues el coste de los materiales o los periodos de inflación. Por eso nos parece muy importante que, si el año pasado hemos cerrado con unos niveles superiores al 10% de inflación en Europa, pues podamos tener una solución que nos permita mantener ese poder adquisitivo que de otra manera estaríamos perdiendo en cuenta corriente. En segundo lugar, creemos que las soluciones energéticas para un entorno cambiante como el actual cada vez son más caras. Por eso hay que invertir, poner medios. El coste de lo que sería, desde que empezó el conflicto de Rusia y Ucrania, el coste energético que nos afecta como consumidores y que afecta al tejido empresarial, ha subido más de un 174%. Por lo tanto,
tratar de ser más eficientes a la hora de poder tener o capitalizar estos recursos se nos antoja claramente decisivo. Y en tercer lugar, el tema de lo que estamos viendo, la sostenibilidad per se. Somos conscientes de que cada vez hay más cambio climático, cada vez hay más inclemencias meteorológicas que no solo nos afectan a nosotros en el día a día, sino que cambian los materiales, las propiedades de los materiales con las cuales suelen utilizarse o suele hacerse determinados procesos productivos. También afecta a distintos ámbitos, como por ejemplo las compañías aseguradoras, que cada vez realmente tienen más difícil poder predecir eventos extremos, etcétera, etcétera. Por eso estos tres factores, a día de hoy desde Nordea, creemos que son altamente sensibles y que es necesario poder abordarlos desde un punto de vista que tenga sentido económico. ¿Qué son estos activos tangibles, estas infraestructuras que estamos hablando, estos activos reales? Pues como todos conocemos, son varios activos como por ejemplo viviendas. Somos conscientes del movimiento que existe cada vez más, incremento del tamaño de las ciudades, donde la mayor parte de las ciudades a nivel mundial computan por más del 60% de las emisiones de CO2 y ese fenómeno de concentración de la población en las grandes urbes se va a mantener. Vemos también el tema de lo que serían los negocios. Si bien tenemos cada vez más población acercándose a lo que sería a esa, podríamos decir, grandes urbes, sí que es necesario que tengan lugares cada vez más adecuados para poder trabajar. Estamos viendo también cómo los centros de comunicación están desarrollándose sobremanera, pero es que es necesario. La interconexión, ya no solo entre las personas, sino entre las empresas o entre la sociedad, es fundamental para que podamos seguir avanzando. Y también los servicios públicos. Al final, todos queremos una calidad de vida y todos vamos solicitando o reclamando a nuestros políticos, a la sociedad, a las empresas, que cada vez vayan mejorando esa calidad de vida. Y eso se traduce en inversión, lógicamente, en la infraestructura eléctrica, en agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede hacer este tipo de inversiones? Nordea tenemos la experiencia de empezar con todo el tema de lo que sería la sostenibilidad desde 1988 como el primer fondo sostenible que hicimos en Nordea. Esto subyace porque realmente tenemos una sociedad demandante en los países nórdicos, de la cual se alimenta la cultura corporativa, que nos demanda realmente tratar de mitigar las externalidades dañinas que afectan al planeta, porque al final somos conscientes de que eso nos va a afectar a todos sobremanera. Al mismo tiempo tenemos uno de los mayores equipos de inversión responsable de Europa y de los más galardonados a nivel mundial, que nos ayudan realmente a poder analizar todo tipo de inversiones. El enfoque de nuestros fondos, más del 65% de nuestros activos están canalizados, orientados en este sentido, y por eso, con este equipo tan robusto, decidimos alinearnos con CBRE, que es una de las principales empresas de infraestructuras a nivel mundial, para lanzar esta idea tan interesante, la que comentaba anteriormente, Nordea Global Sustainable Listed Real Assets Fund. Un fondo que realmente, con ese expertise de lo que sería CBRE, que tiene presencia internacional y que es uno de los mayores proveedores de soluciones para este sector de infraestructuras, somos capaces, de mano a mano, poder unirnos para tratar de mitigar estos problemas y, lógicamente, dando un sentido económico a las inversiones, dando un sentido económico que al final redunde en más sostenibilidad con una rentabilidad, porque si no tiene sentido económico, no estaríamos aquí.